Pum, 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 pum. Pra, 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 pra. Pum, pum. Así era que se escuchaba. Daba miedo. Daba muchísimo miedo. Dit verhaal begint met het geluid van een Amerikaanse mitrailleur. Pum, En van een bom die viel. pum, pum. Maar er is ook een tondeuze. Een schep. Een baby. Een drillboor. En een vechthaan met de naam Pedro. Voy a tratar de grabar que canta. Samen vertellen deze geluiden een verhaal over Midden-Amerika. Het gebied dat ik 15 jaar bewoond en bereisd heb. En waar je altijd en overal om je heen geluiden hoort. Puedo grabar su voz. Tiene una buena voz. ¡Ay, chicheme, chicheme, chicheme! ¡Ay, chicheme! Gracias, amigo. Sí. Bendiciones. Igual. Het zijn vrolijke geluiden. Vol levensvreugde en ritme. Maar ooit, in de jaren 90, klonk hier dus regelmatig een Amerikaanse mitrailleur. Estaba como si fuera una cosa de rap. Boom. Dit verhaal gaat over de echo van die mitrailleur in het Panama van nu. Klinkt ingewikkeld en een beetje pretentieus, maar het zal vanzelf duidelijk worden. Papá, me voy a poner ya. Dale. Yo conozco poco de Panamá. Yo siempre pasaba por aquí cuando viajaba de Nicaragua a Holanda, que viví 15 años allá. Pero lo he visto cambiar. Cada vez que venía, que pasaba por aquí, miraba más torres y más torres. Sí, ha cambiado bastante Panamá. ¿Verdad? Sí. Y van rápido. ¿Será que hay como una obsesión vertical de construir la altura? Sé que porque por todos lados hay construcciones y torres grandes. Tú ves esto por aquí, por todo esto de aquí, para allá, para el otro lado, por todos lados, para allá, para Cotelete. Pura torre, grande, altísima. Yo trabajé en una de esas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? En esta que está aquí, donde está la grúa. Ajá. 3 meses. Ahí trabajé 1 año poniendo baldosa. ¿Y qué pasó? Nada, y tuve problemas con el jefe ahí, ¿Por qué? ¿Qué problema? porque él no me estaba pagando lo que era. Te enojaste con él. Y ahí que estoy ahora. Me metí varias solicitudes allá, pues metí en Flamenco por allá, en Amador. Metí por acá y metí en las construcciones. Nada. Te fuiste al mar Sí, otra vez. me vine de nuevo al mar. ¿Eh? Het Panama-kanaal zou eigenlijk in Nicaragua aangelegd worden. Maar Panama ging er met de buit vandoor. Op de klei die uit het kanaal gebaggerd werd, zijn deze huizen gebouwd. Voor de gastarbeiders die het kanaal kwamen graven. Maar de huizen van die gastarbeiders worden nu bijna allemaal opgekocht door grote investeerders. Voor nog meer wolkenkrabbers. De levendige volkswijk dreigt te verdwijnen.
Gentrificatie, die dus ironisch genoeg te danken is aan de welvaart van een kanaal dat door deze mensen zelf is aangelegd. ¿Cómo ven ustedes el futuro de este barrio? No, esto se va a poner bien por aquí. ¿Sí? Construcción por todos lados, todo se está poniendo bonito. Están construyendo ahí un edificio enfrente. Va a ser un buen edificio, bonito, alto. Alto, ¿verdad? Sí, Primer edificio alto del barrio. sí, más alto que todos. ¿Y ustedes van a poder vivir en ese edificio tal vez? Quién sabe, todo depende, vamos a ver. Depende si tiene algo de... Para el dinero que hay en Panamá, para el dinero que entra, hay mucha pobreza. Sí. No debería existir. Aquí venden a Panamá como el país de rascacielos. Y no ven... Ustedes se han dado cuenta, ustedes que andan por estos barrios, ¿verdad? Sí. Entonces, No es lo que venden. no es lo que se vende, correcto. Aquí mueren los niños de hambre, mueren de hambre, de desnutrición. ¿Ustedes se consideran personas ricas o pobres? No, término regular, ni rico ni pobre, Clase media. clase media. De tondeuze. Als je er lang genoeg over nadenkt, zou je dit het geluid van de middenklasse kunnen noemen. Een bijzonder geluid. Want Panama is een land met een van de grootste inkomensverschillen ter wereld. Terwijl we samen verontwaardigd zijn over dat gapende Panamese gat tussen arm en rijk en ik nog wat willekeurige andere geluiden opneem, kraait er steeds een haan doorheen. Ja, dat is Pedro, zegt de kapper. En hij neemt me mee naar zijn huis, dat zich boven de kapperszaak bevindt. Y se golpea aquí. Bueno. Tiene que agachar. Ya, gracias. Voy a tratar de grabar que cante. Pedro. Ya ahorita canta, espérate, yo te lo voy a seguir cantando. ¿Cuántos gallos de pelea tiene? Tengo 14, como 14. Aquí se pelea los viernes, sábado y domingo. Ah. Mucha corrupción con los gallos. ¿Le gustan las peleas de gallos? Sí, yo nací con eso. Nosotros somos 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres. Yo fui, y mi papá era gallero y yo fui el único que salí gallero. ¿Y este gallo es buen peleador? Ese gallo ya es un gallo de 3 años. Ese gallo, la primera pelea, Pedro, la primera pelea de ese gallo perdió. Me pegaron una extraña que empezó aquí en la vena arteria, que empezó a botar la sangre. Y yo lo saqué, lo recuperé. Después que lo recuperé, lo seguí entrenando y ahora me lleva 12 peleas. Ah. 12 muertos lleva. Y la primera la perdió. Ah. La primera le sirvió para experiencia. Ya después ya no se ve. Va a pelear el 24. Y Pedro tiene buena vista a la grúa Sí. de aquí, ¿no? Del proyecto que están haciendo. ¿Y este terreno es suyo? Sí, o sea que este terreno hace como 24 años. Yo lo compré, en esos tiempos los terrenos no valían mucho por aquí. Pero ya después de 34 años de tener esto,
ya hay más valor. Hay muchos quieren comprar. Yo tengo varios números de teléfono que me han venido a comprar, pero todavía no. Lo voy a dejar un tiempito más que cueste algo más. Ya cuando arreglan este otro edificio le va a dar más valor. ¿Y cuánto le han ofrecido ya? Me ofrecí 300,000. $300,000. Sí, ¿Y cuántos metros cuadrados son? 35. Igual le ofrecieron buen precio. Cuando me jubilo yo vendo y voy para el interior. Me gusta el monte, la montaña, el ganado, la ganadería. ¿Y hasta qué monto está esperando para vender? Como a los 500 por ahí. $500,000. Eh, ¿Y no la daría pesar dejar el barrio? no, de todas maneras yo los visito. Por ahí, cada 3 meses vengo por acá a dar mi vuelta, unos 8 días, me quedo un par de días. Y de nuevo regreso a pasear, a saludarla a mitad de viaje. ¿Y los gallos no la van a extrañar? Yo me lo llevo para allá, para el campo, para allá también hay. Allá hay más corrupción en los gallos. ¿Sí? Allá hay más galleras. Allá te pelean en el patio, en el llano. Cualquier día, te vas un palo. Vamos a tirarlo, con un par de dólares ahí, va. Va a estar mejor allá con los gallos. Sí, tranquilo. Ah, pues ya tiene su jubilación asegurada con este terreno. Sí, si Dios quiere. This was originally like a warehouse, really, When did you buy it? about 10 years ago. How many stories it's going to be? So this is ground floor. Yeah? It's 12 stories. Yeah? We used to have a render, but they took it down. It's 12 stories, so we're about 10 meters below the height of the crane. And how big will the apartments be? The apartments are they're between 43 and 65 meters. It's amazing to look at, you know? Yeah, it's high. Aprenda, Amelia, aprenda, Amelia. Quemas. If I look around, your building will probably be the prettiest one. And maybe the highest one in the Definitely the neighborhood. Yeah? definitely the The tallest. tallest, building. yeah. We're 12 stories, Yeah. right? It's kind of an area that's been abandoned by the government, been abandoned by developers, and so. But yet, we're in the middle of the city. And the right? building that's going to be here will be affordable? The apartments? 70% are apartments that qualify for preferential interest, which is a government subsidy program, Ah, okay. right? And So the people who are living here could live in your new they can building? access this, Actually, anybody can access it, but it makes it more affordable because of the subsidies. And how much would be the monthly mortgage So payment? for a $120,000 apartment, the monthly mortgage is about $450, Okay. right? And would someone like her You'd be be s- able to afford that? You think? Well, okay, so you need to be bankable. So we need to take them to a bank, which means they need to have a regular salary. Yeah. Do you think that guy with the wooden balcony will still live here? I love that we can still hear, gallo in the middle of the city. Yeah. So you hope he will still be Yeah, here? yeah. I think it's amazing. You're not gonna buy his building. No. Or if we do, we'll paint it. We'll keep the gallos. But you'd be surprised. This area looks depressed, but there's a lot of working people here that have good jobs and that can afford, and now they have an option to do that. Yeah. So there's no gentrification going on here. We're trying not to. Our goal is not. Our goal is not to. We weten nu wat de vechthaan, de tondeuze en de drillboor met elkaar verbindt. Dankzij de drillboor kan de eigenaar van de tondeuze straks zijn 35 vierkante meter Panamese grond verkopen, die hem een zorgeloos pensioen op het platteland zal opleveren. Pedro. Samen met zijn vechthaan Pedro.
Maar wat hebben die vechthaan, die tondeuze en die trilboor te maken met een Amerikaanse mitrailleur? Eran las 12:15 por ahí, cuando comenzamos ahí sirena y un montón de bulla, gritos. Una de mis hermanas mayores le gritaron a mi mamá que se estaba cayendo el mundo. ¿El mundo? Sí, porque el cielo estaba rojo. ¿Rojo? Rojo. ¿De qué? El cielo estaba rojo, no sé, pero se veía rojo. Yo lo vi rojo. Y encima de eso vi luces de un lado que iban para el otro. Me imagino que eran los misiles, las bombas, no sé, pero se veían puras luces brillantes que iban de un lado al otro. Ahí como el mismo estaba el mar, solamente veíamos caer los paracaídas de los helicópteros. Veíamos caer paracaídas. Venían los soldados. Sí, los soldados de Estados Unidos veíamos caer, que ellos caían, varios, bastante. Parecían muñequitos. ¿Sí? Parecían lluvia de muñequitos. ¿Sí? Sí. Con un cielo rojo. Sí, por el cielo sí lo vimos rojo. Yo lo vi rojo. A mí nunca se me olvida eso. ¿Y se acuerda de los sonidos? Sí. ¿Cómo eran? Muy fuerte. Los sonidos eran fuertes. Trupicio estremecían la casa. La casa cuando venían pasaban los tanques, que nunca en mi vida había visto tanques, solamente por televisión. Y eso estremecía el piso. Venían y era el ruido de los tanques, nada más. Y cuando venían, a lo lejos también se oía ¡boom! Que caía en el cuartel militar de la policía de Noriega, aquí mismo abajo en Barraza. Así que ¡bum! ¡Bum! Por un como el trueno así grande. ¿Y escuchaba sonidos de metralladoras también? Sí, de ametralladoras de allá de... ¡Pum, pum! Así era que se escuchaban. Daba miedo. Daba muchísimo miedo. Tiroteo entre el Batallón de la Dignidad, que eran los panameños, que eran los de Manuel Antonio Noriega, versus los americanos. ¡Butum! Porque esto va como eso que tú ves en la película de ese Rápido y Furioso. Estaba como si fuera una cosa de rap. ¡Boom! The 20th of December. The United States was secretly mobilizing 26,000 troops for a midnight attack. Oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. The invasion was swift, intense, and merciless. Lo agarró, lo partió por la mitad, mamá tirado arriba, me dolió porque era mi amigo de infancia, ¿entiendes? Así también el guardia, que estaba en la garita, también murió, y peor que ese estaba tirado con las tripas afuera, porque la tanqueta la agarró y le metió como una bomba que tiene adelante. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 10 años. Tenía 10 años cuando fue la invasión. Impactante para un niño. Sí, impactante. ¿Cómo no? Bueno, que estén buen bien día. y así era que sonaba. Gracias. Ok, cómo no. Muy Hasta amable. luego. Manuel Noriega belongs to that special fraternity of international villain whom Americans just love to hate. We want to bring him to justice. We want to get him out. When it was over, Bring him to justice. thousands lay dead and wounded, Get him out. and the country was in shambles. Bring him to justice. Get him out. Today, democracy is restored. Panama is free. Restored. Panama is free. Sorry, Guardián como Berlín.
perdiste el ritmo. Pa, 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 pa. Dale, ven. Por estar cerca del cuartel, se quemó el barrio en los discos de Imael. Entre la sombra un general funde el machete sin pelear. Ahora y siempre recordemos por lo que no están. Ahora y siempre, compañeros, prohibido olvidar por el Chorrillo y Panamá. ¿Y siente usted que valió la pena la invasión? Sí. ¿Por Panamá? Sí. Mira, los americanos siempre nos dieron una basura por ese canal. $1 millón anual. Ahora, ¿qué me dice que ahora te tocan $1.000 millones anuales? Sí nos ayudó. Sí se fueron. Sí hicieron todo porque los otros tuvieran. Pero entonces, ahora nos comandan gente peores que ellos, con garras tremendas, donde te pasan las garras, te sacan la tripa. Entonces, este poco de ladrones, mira, Obredesh, el contractor le dio cosas, se robaron un poco de plata de Panamá. Hay perdido cerca de $1.000 millones. Entonces estaban mejor con los gringos. Claro que sí. Estos menes nacieron con la patrulla americana, ese viejo que está ahí, ¿ves? Tomábamos cerveza fina. Sí. Comíamos bien. Mira, yo estoy asegurado, yo estoy jubilado. Mira la pensión que ellos quieren darme. $56. Tengo que seguir trabajando. Pedí un préstamo para ayudar a mi familia. Tengo 2 chicos todavía. Esto es su jubilación. Es mi jubilación. Espérate. Bueno. Espérate, papá, tiene razón. Espérate, hemos jugado No, tiene razón, papá. Usted salió, él salió en doble escena. Bueno, sí, él no iba. Op een tussenstop in Panama nam ik mijn zoontje een keer mee naar het oudste café van de stad. Met de naam Coca-Cola Café. Ik vertelde hem dat Fidel Castro en Che Guevara aan een van deze tafeltjes ooit de Cubaanse revolutie bekokstoofd hadden. En ik wilde hem uitleggen welke invloed de strijd tussen het communisme en het kapitalisme op Latijns-Amerika had gehad. Maar dat was misschien wat veel gevraagd van een 7-jarige. Hij was wel heel blij dat hij een cola mocht drinken. Hacer una pequeña limpieza, vamos. Bueno, hoy salimos de nuevo a la calle. Vamos enseñando a las autoridades de aseo de que nos limpian, que nos cambian poco a poco los basureros para basureros bonitos. Tenemos Alex Cortés, viene de Colombia de origen y responsable de mercadeo, redes sociales. Miroslava, la superstar panameña, ya está en Netflix por todo lado. Él también actúa. Claro, y amigos aquí del barrio que nos juntan para ayudar a tomar responsabilidad sobre nuestra vida y limpiar nuestras calles. ¿Y la simbiología de Café Coca-Cola tiene alguna importancia para ustedes? Para nosotros sí, Che y porque Fidel. de alguna manera sí, durante toda la historia aquí se sentaron la gente que actuaban, Che, entre Fidel Castro, entre otros revolucionarios, Pero de todo. No son comunistas ni socialistas. No, nada de eso, al contrario. Somos la gente de la calle que quiere gritar su grito y decir la solución somos nosotros. Ni capitalista de Coca-Cola, ni comunista o socialista de otras cosas. Somos la gente humilde de la calle que quiere tomar responsabilidad sobre su barrio de Santa Ana.
De Israëlische investeerder Barak is de leider van een groepje Panamese hipsters dat zichzelf op Instagram de tijgers van de schoonmaak noemt. Een knipoog naar het patroon van hun legging. Eens in de zoveel tijd maken ze de wijk schoon waar de invasie plaatsvond en waar die hijskraan staat. Patrón. Ah, genial. Ponle las verdes. En zo komen we terecht bij het geluid van de schep. Het geluid van de goede bedoelingen. Gracias. A mis amigos de la autoridad de aseo. Esos son mis amigos, pues ellos me siguen por Instagram. Het is maar alleen niet helemaal duidelijk of dit initiatief ook had bestaan als de tijgers van de schoonmaak niet in deze wijk geïnvesteerd hadden. Cuidado. Eso. ¿Y cuál es tu interés en el barrio? Bueno, nosotros tenemos un par de fincas aquí, propiedades que compramos. Una de estas, por ejemplo, está 3 edificios de aquí, otras más abajo. ¿Cuántas propiedades compraste? Unas decenas. ¿Unas decenas? Bastante. ¿Un interés tuyo es que esté limpio el barrio para...? Un interés mío es que el barrio sea limpio, pero... ¡Hey! ¡Ven, ven! ¡Wow! Mira este hombre. ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya? Hermano. Ayúdanos. Claro que sí. Un genio, un genio. Wow, uno de los mejores artistas aquí en Panamá. Vamos a verlo. Para ti. ¿Y qué planes tienes con los edificios que compraste? Muchas cosas lindas, porque Panamá tiene un futuro bastante importante, grande, como la ciudad central y más importante desde México y diría hasta Perú, Brasil. La gente son quien hace la ciudad, no las torres, edificios, bancos y los moles, sino primero la gente. ¿Estás en contra de la gentrificación? Mira, no estoy contra, pero hay que hacerla tomando en cuenta a la gente. No podemos limpiar un barrio y cambiarlo porque lo que hace que el barrio sea lindo, interesante, son su gente. Con la música, con el dominó en la calle, con la barbería. Mira esta barbería en la calle, la gente feliz. Y nosotros queremos que en vez de quejarnos o de mandar fotos y cartas y lo que sea, decidimos, como vemos que nadie actúa. Ahí vienen las autoridades en la moto. Bueno, andan de moto, pero limpiar no. Ya, está bien. ¿Y para qué son las fotos? Ay, es que compré vaina nueva. Las redes sociales. Para Instagram. Sí, para Instagram. Dale vuelta así. Gracias, papá. Ya, vamos. Op nog geen 50 meter lopen van de volle vuilnisbakken en de hijskraan ligt het historisch centrum van Panama-stad. Ook hier hoor je de geluiden van de Panamese bouwdrift. Alles moet opgeknapt en doorverkocht worden. Er wonen nog maar weinig Panamezen. Er was hier niemand die het woord gentrificatie kende. Ook omdat er geen woord voor is in de Spaanse taal. Totdat er een groepje krakers een spandoek ophing. Zij bezetten een oud schoolgebouw waar al heel wat projectontwikkelaars hun zinnen op hebben gezet. ¿Esto fue una escuela? Sí. ¿Y ahora vives aquí? Sí. ¿Por qué? Porque me dijeron de la antigua casa donde yo vivía, era una casa chiquita
pero no importaba. Y nos echaron en la casa para hacer un apartamento. ¿Y ahora vives en esta escuela? Sí. ¿Y cómo se siente vivir en una escuela? Bueno, pues no tan pretty. No tan pretty. ¿Qué es lo que no es pretty? Que no podemos tener nuestra propia privacidad en el baño. Están muy cerca, Sí. Etcétera. etcétera. ¿Los puedo conocer por dentro? Sí. Gracias. Het schoolgebouw is bezet door 10 families die uit hun huizen zijn gezet. Een vreedzaam verzet tegen de steeds hogere huizenprijzen in hun buurt. De oudste kraakster staat bij de voordeur. Ze houdt in de gaten of de politie niet opeens naar binnen komt. Er is een parkiet en er klinkt een ventilator. Kinderen maken over het algemeen veel geluid. Niemand die er klaagt over die baby. Of over die televisie die altijd aanstaat. Las cámaras de Next Noticias registraron el abuso oficial del que fueron víctimas moradores de un caserón en San Felipe en momentos en que la Policía Nacional pretendía realizar un desalojo. Nuestras cámaras fueron testigos como la policía, utilizando la fuerza, arremetió contra las personas molestas que se encontraban en las calles, utilizando gas pimienta sin importarle la presencia de niños. Este es el abuso de Ronnie Selenca. Lo echaron gas con el baby. Sí. Vamos a llevarlo para el hospital. Vamos a llevarlo para el hospital. La tienen bien bonita ya la casa. Usted la ha decorado. ¿Sí? Y ahí, poquito a poquito. Bastante cuadros. Sí. ¿Los trajo de donde los desalojaron? Sí, ya lo ¿Sí? tenían allá, sí. Ya. ¿Y cuánto tiene de vivir aquí? Por cierto, nos mudamos para esta fecha, pues, para noviembre. Bueno, uno de los primeros que se metieron a la Sí. escuela. ¿Y cómo están? Bien, gracias a Dios. Entre lo que cabe, bien. Hay de todo tipo de cuadros. Hay de barcos, animales, diplomas. Ha hecho varios cursos. ¿Y este es el edificio Chrysler? No sé cuál edificio es ese. ¿Le gustaría vivir en una torre como esa? ¿Quién no? ¿No? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo se lo imagina? Siempre le gusta siempre los últimos pisos, por el aire y la vista. Y la azotea y uno puede subir con su aire y aire de la naturaleza. Sí. Lo veo a él sudando ya. Tiene una mirada triste o alegre. Sí. Lo único que falta es comodidad, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué es importante que ustedes sigan viviendo aquí en el casco? No, porque ellos quieren mantener la cosa histórica. Como esto era un barrio histórico, quien dice, ellos quieren mantener eso, que iban gente pobre también. Porque por eso hay muchos que se han caído, porque la mayoría que quieren es gente de plata. Ellos no quieren ver esos tendederos afuera de ropa y cosas. ¿Sí? La gente pobre le da ambiente al barrio. ¿Sí? Sí. Pero a veces la gente de plata a veces tiene más problemas que uno que es pobre. Porque a veces, que dice el dicho que hasta los ricos lloran. Porque yo vengo y me como un arroz, vamos a poner un arroz con huevo.
Ellos se comen un arroz con filete, una buena ensalada. ¿Qué? Yo me siento feliz comiéndome mi arroz con huevo. Y ellos a veces no lo pueden disfrutar bien. Tienen bastantes preocupaciones. Deuda, porque esa gente también de plata hacen bastante deuda también. Met een kleine dosis linkse fantasie zou je de minder bedeelde Panamees kunnen zien als een hulpeloze baby die opgejaagd wordt door een kapitalistische roofvogel. Vanuit zijn ivoren toren op zoek naar goedkope grond. Maar daarmee doe je zowel die baby als die roofvogel eigenlijk tekort. En door over elkaar in plaats van met elkaar te praten, wordt dat gat tussen arm en rijk alleen maar groter. Wat me in Nicaragua ook al opviel, is dat arm en rijk elkaar nauwelijks spreekt. Ze hebben hun eigen buurten, eigen scholen en eigen winkelcentra. Si eran personas adineradas. No, no somos adinerados, pero tenemos... El adinerado, no sé cuál es el top, pero sí sabemos que salimos de esa zona popular y tenemos un nivel alto. ¿Son millonarios? No. Quisiera. Millonarios, a lo mejor, no sé, a lo mejor tengo 1 millón entre todos mis inmuebles, pero que yo tenga... ¿Le incomoda que le pregunto o no? ¿Qué cosa? Si son millonarios. Trabajamos mucho para poder tener una vida de jubilado. Eso resume todo, pero no es que tengamos... Yo no me puedo meter en Prada, por ejemplo, a comprarme un zapato alegremente de $1,000. No puedo. Al costo. Entonces, ahí te respondo que no soy millonario. Los millonarios pueden ir a Prada y se lo compran. De vez en cuando voy a Miami, me recorro los Estados Unidos, pero hasta ahí. No son millonarios, pero se pudiera decir semi-millonarios. Clase media alta. Clase media alta. Pero no millonarios. ¿Sienten que el progreso de Panamá le da beneficio a todos los panameños? No creo. Y hay aquí una cúpula pero con mucho privilegio. Sí. Si usted le pudiera hacer una pregunta a un panameño pobre, ¿qué pregunta sería? ¿Por qué no quieres salir o no has logrado salir de la pobreza? ¿Por qué no quieres salir? No ha logrado salir. Uno trata, pero dígame usted, no está la cosa de dura, el salario, que quien no quisiera tener platica. Todos queremos tener plata. Hoy ya vienen los futuros, nadie sabe si el nieto que me saque sea un pelotero. Que te traiga la fortuna. Y saque la abuela. Pensando que Dios me tiene lo mío por ahí guardado. Dit is de 8-jarige Caitlin. Caitlin is zo'n kind dat liever niet gefilmd wil worden, maar wel bij ieder gesprek komt staan. Iedere keer als wij in het schoolgebouw zijn, staat ze op een afstandje naar ons te kijken. En net als ik iets tegen haar wil zeggen, maakt ze zich uit de voeten. Totdat ze op een gegeven moment vraagt wat ik met dat opnameapparaatje aan het doen ben. Ik vertel dat ik een soort brug probeer te bouwen tussen arm en rijk, maar dat dit nog niet echt lukt. Zij zegt dat ze zelf ook altijd al iets tegen rijke mensen heeft willen zeggen. Que nunca dejen de ser ricos porque algún día cuando se le van a gastar la plata comprarle muchas cosas y van a ser pobres. Een advies in plaats van een verwijt. Ik kan er zelf ook nog wat van leren.
De geluiden die ik in Panama verzameld heb, vertellen nou niet bepaald een vrolijk verhaal over een land in ontwikkeling. Ik hoor een echo uit de jaren 80 en zie een regio die kampt met de nalatenschap van een dictatoriaal verleden. Recordemos por lo que no están con el Chorrillo y Panamá. Ik zie geen vooruitgang, maar gentrificatie. ¿Por qué no quieres salir o no has logrado salir de la pobreza? En in een mislukte poging om twee werelden naar elkaar te laten luisteren, leek het onbegrip alleen maar groter te worden. Y yo sé cuál es la respuesta. No quieren el compromiso, no quieren la responsabilidad, no quieren estudiar. Ik had nooit verwacht dat juist dat ene verlegen meisje de spijker zo op zijn kop zou slaan. Cuando se le van a gastar la plata, comprarle muchas cosas y van a ser pobres. Querida Caitlin, gracias por tu consejo, tu buen consejo. Voy a cuidar mucho de no perder todo, pero te quería comentar que uno puede ser rico o pobre solamente en su cabeza, en su sentimiento, en su emoción. Ser rico o pobre es tener amigos, es amar mucha gente y no importa lo que tiene uno en el bolsillo, sino lo que tiene en el corazón. La riqueza es estudiar, trabajar, es comer lo que Dios nos da todos los días, es estar con la gente en este momento en el barrio, conversando, riendo, jugando, compartiendo, conociendo amigos. Esa es la verdadera riqueza. La felicidad interior, tantas cosas hermosas que eso realmente es la verdadera riqueza. Lo demás no importa. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas, la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti, me pongo triste.